Hola a todos, mi nombre es Rafael y estoy con mi compañero Juan Sebastián y hoy les vamos a hablar un poco sobre la dinámica de comportamiento en seres vivos, haciendo un enfoque desde métodos de sistemas estocásticos. Como sabemos, los organismos vivos presentan diversos patrones de comportamiento que le permiten adaptarse a su entorno, evolucionar e interactuar con otros individuos. Tales patrones como la orientación, el tacto, el canto, la copulación hacen parte de este tipo de comportamientos. Sin embargo, quisiéramos entender un poco más acerca de ellos y pensar si tales comportamientos que vemos en la naturaleza vienen dados de forma completamente aleatoria o las decisiones que toma un individuo dependen de las decisiones que toma en el pasado. Entonces, a este punto quisiéramos preguntarnos si podemos emplear métodos de sistemas estocásticos para modelar este tipo de transiciones entre un patrón de comportamiento y el otro. Entonces, en métodos vamos a ver diferentes herramientas que nos permiten describir este orden en los comportamientos. El primero que vamos a ver son las cadenas de Markov a primer orden. Este tipo de sistema estocástico es característico de sistemas en el que la dependencia de los eventos anteriores es sin memoria. Es decir, lo que sucede en un estado siguiente solo está influenciado por lo que está pasando ahora mismo. Esto escrito en forma de ecuaciones viene dado por lo que estamos viendo en pantalla. Y es que la probabilidad de pasar al estado en el tiempo t más 1, dado toda la historia de mi sistema, pues es simplemente la probabilidad de estar en ese estado, dado el estado actual. Este tipo de modelos son usados en una gran variedad de sistemas estocásticos, como es el clima, el mercado financiero, los fenómenos de migración. En pantalla vemos un ejemplo en el que se está dando un diagrama de la cadena de Markov, en el que se tiene un modelo de migración. Entonces se tienen 4 ciudades y cada una de esas ciudades está conectada con las otras y las flechas me dan cuenta de cuál es la probabilidad de pasar de una ciudad a otra. Por ejemplo, esta flecha me dice que de Medellín a Cúcuta hay una probabilidad de migración de 0.06%, de 0.06, mientras que de Cúcuta a Medellín es de 0.1. Una de las características principales de estos sistemas es que los podemos modelar a partir de una matriz de transición. En esta nosotros ubicamos los estados del sistema como las columnas y las filas, y la entrada M y J da cuenta de la probabilidad de pasar del estado J al estado I. Es decir, en esta matriz de transición nos está diciendo que la probabilidad de ir de Ocaña a Medellín es de 0.03 o que la probabilidad de ir de Bogotá a Medellín es 0.2. Construir la matriz de transición de esta manera le da la característica de que la suma de las columnas siempre nos va a dar 1. Y eso, sumado al hecho de que todas las entradas son positivas, permiten asegurar que los valores propios de cualquier matriz que cumpla estas condiciones van a ser menores o iguales a 1 y que únicamente uno de esos valores propios va a ser el valor máximo igual a 1. Esto es muy útil, ¿por qué? Porque nosotros podemos entonces modelar la distribución de probabilidad de la población en un tiempo cualquiera k de la siguiente manera, en el que se multiplica la matriz de transición elevado k veces por la distribución inicial. Si nosotros expandimos en términos de los valores y vectores propios de ese m, vamos a ver de que las contribuciones asociadas a los valores propios que no son igual a 1 van a ser cada vez menores. De manera que cuando yo tomo el límite en el que k va a infinito, es decir, cuando ha pasado un tiempo grande, solamente me va a quedar la contribución dada al vector propio asociado al valor propio 1. Es decir, siempre vamos a llegar a una distribución estacionaria. Entonces, otro sistema que nos interesa son las cadenas de Markov de mayor orden. Ahora, hay situaciones en las que las interacciones a corto plazo no son suficientes para describir todo lo que está sucediendo. Es decir, decimos que el sistema ahora tiene memoria. Lo que sucede en el tiempo siguiente depende de un número finito de estados anteriores. Entonces, se dice que una cadena de Markov es de orden n, cuando la probabilidad de pasar a un estado en un tiempo t depende de un número n de estados anteriores, como está descrito en la ecuación mostrada en pantalla. La diferencia ahora es que ya no voy a tener una matriz de transición, sino que ahora es un tensor de transición. Esto que vemos en pantalla es un ejemplo de un tensor que me describe una cadena de Markov de segundo orden, en el que las filas representan el estado actual, las columnas, el estado siguiente, y la profundidad, el estado anterior. La principal limitación en los modelos de Markov de mayor orden es que sea un aumento exponencial en el número de parámetros. No obstante, se ha demostrado la existencia de las distribuciones de relajación incluso para este tipo de objetos matemáticos, y se han desarrollado algoritmos para su obtención. Sin embargo, es preferible utilizar otro tipo de modelos de Markov para poder caracterizar estas dependencias en el tiempo. Uno de los métodos que es de gran utilidad para modelar la dependencia entre variables de un sistema y su evolución temporal son los modelos ocultos de Markov. Ahora, hay sistemas que nos son de vital interés en los cuales no podemos obtener una evaluación directa de los estados del sistema. Sin embargo, sí podemos obtener observaciones que se encuentran directamente relacionadas y que nos brindan información sobre el valor de dichos estados. Este es el caso de los modelos ocultos de Markov, cuya estructura general se presenta en pantalla. Aquí, en la parte superior, se presentan las variables ocultas, las cuales no podemos acceder directamente, pero son en las que nos encontramos interesados. Y en la parte inferior están las observaciones, que son las que podemos obtener directamente. Estas observaciones y las variables ocultas se encuentran relacionadas a partir de una matriz de observaciones, y las transiciones entre un estado interno y el otro se encuentra dada a partir de una matriz de transición tradicional representada por la letra A.
En este caso, la matriz A cumple un rol análogo a las matrices de transición en los procesos de Markov tradicionales, mientras que la matriz B me relaciona los observables con los estados internos del sistema. Es decir, este valor A sub 0 lo que me está dando es la probabilidad de que haya una transición entre un estado 0 y el mismo. Mientras que cada valor en la matriz B me está relacionando la probabilidad de un observable con un valor específico del estado interno. Las características que cumplen estas matrices es que sus filas, la sumatoria sobre ellas, es igual a 1. De esta manera, lo que queremos encontrar a partir de los modelos ocultos de Markov es la secuencia más probable de los estados ocultos a partir de una secuencia de observaciones. De esta manera, podemos hacer una inferencia sobre el estado específico en el que se encuentra un sistema a partir de las variables que se están observando. Ahora, para ilustrar esto, les vamos a dar un breve ejemplo. Supongan que quieren determinar la media anual de temperatura en un lugar concreto de la Tierra. Sin embargo, no cuentan con la observación ni mediciones directas sobre esta. Ustedes solamente pueden saber si era caliente o frío. Sin embargo, hay una correlación entre el tamaño de los anillos de crecimiento de los árboles y la temperatura anual que estaba haciendo. Por lo tanto, a partir de estas observaciones que tenemos, que nos correlacionan la temperatura y el tamaño, podemos inferir cuál era la temperatura promedio que estaba sucediendo. Entonces, a partir de una cierta secuencia de observaciones de los anillos, podemos obtener una cierta secuencia de las temperaturas medias anuales en el lugar concreto de donde se obtuvieron dichas observaciones. Un método que será de relevancia para entender la jerarquía de los patrones de comportamiento es el método de cuello de botella informativo. En este, lo que queremos es buscar la mejor representación de los datos de una variable aleatoria X que permita hacer una compresión, pero preservando la mayor información sobre el observable de salida. Es decir, tenemos una variable aleatoria X, tenemos una variable observable Y y una distribución de probabilidad conjunta entre ambas variables. Ahora lo que se quiere hacer es una compresión sobre la representación de la variable aleatoria X de manera que se mantenga una conexión significativa entre ambas variables. De esta manera, lo que tenemos es un esquemático como el siguiente. Se hace una representación comprimida de la variable aleatoria X y a partir de esto se quiere hacer las predicciones del observable Y y perder la mínima cantidad de información en comparación con la que teníamos dado no hacer ninguna compresión. Este método toma gran relevancia en los problemas de clusterización, puesto que lo que se quiere es preservar la información al comprimir o agrupar la variable aleatoria X. Entonces, teniendo n puntos de datos observados sobre dicha variable aleatoria, una distribución de probabilidad conjunta, lo que se quiere encontrar es la organización que preserve la mayor cantidad de información y que me agrupe los datos pertenecientes a un mismo clúster, pero de tal manera que no se pierda tanta información en este proceso. Vale, entonces ya habiendo entendido algunas de las herramientas usadas para poder describir sistemas estocásticos, vamos a ver un par de aplicaciones. En primer lugar, vamos a ver ese estudio que se realizó en el 2002 en el que se evalúa las patrones de agresión en las moscas de la fruta. En este se analizaron más de 2.000 interacciones entre pares de moscas en las que pelearon y a partir de las observaciones cualitativas, este etograma, que pues caracteriza los principales comportamientos que se dan por las moscas. Entonces, a partir de ese etograma lo que se realizó fue la matriz de transición con todos los datos que se vieron pues, durante el experimento. De manera que se creó la matriz de transición que está en pantalla y la cadena de Markov que se muestra de esta manera. Este es un estudio muy interesante porque realmente es muy sencillo, es decir, lo que hacen es realizar el experimento, poner a las moscas pelear, identificar cómo cambian entre los diferentes estados y a partir de un montón de datos aproximar esta cadena de Markov. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos ese baseline de cómo actúan las moscas al momento de pelear, lo que podemos hacer es empezar a cambiarles los genes y ver cuáles genes son los que pues realizan o pues tienen un impacto significativo en la forma de esta matriz o en la forma de esta cadena de Markov. Así podemos identificar cuáles son los genes responsables de los comportamientos agresivos o podemos ver cuáles son los efectos del ambiente que pueden cambiar o pueden hacer más agresivos o menos agresivos a los individuos. Otro estudio en el que se utilizan este tipo de sistemas estocásticos para poder modelar pues los patrones característicos de los comportamientos de las moscas es en este del 2017 en el que analizan cómo caminan. En este es un poco más sofisticado que en el anterior, ya que los diferentes modos o patrones de comportamiento no fueron hallados de manera cualitativa, sino que para poder identificar estos 5 diferentes modos de movimiento, realizan un análisis de componentes principales en el que separan en 15 submodos. Entonces, en primer lugar, ellos agarran esos 15 submodos que obtienen a partir de un análisis de componentes principales en el espacio de velocidades, como lo muestran acá, y analizan por medio de cadenas de Markov usuales cómo son estos cambios pues, de estados. A partir de eso, ellos lo hacen con unas cadenas de Markov de primer y segundo orden, y ellos muestran que no hay
Ay, puta, espere. ¿Cómo organizo, cómo organizo esta información para decirla de una manera concreta? Otro estudio en el que se muestra la relevancia de este tipo de sistemas estocásticos para describir los diferentes patrones de comportamiento en las moscas es el que vemos en pantalla, que se realizó en 2017 y trata de describir cómo caminan las moscas. Este es un estudio un poco más complejo que el anterior, debido a que los diferentes estados no se definen de manera cualitativa, sino que se realiza a partir de un análisis de componentes principales en el estado de velocidades, como se ve aquí en pantalla. En primer lugar, ellos identifican 15 submodos de movimiento. En estos 15 submodos, pues los analizan a partir de cadenas de Markov de primer y segundo orden. A partir de este análisis, se dan cuenta de que las moscas, o al menos los patrones de movimiento en las caminatas de las moscas, no tienen memoria. Es decir, pueden ser muy bien descritos por medio de una cadena de Markov de primer orden. Por otro lado, utilizan un modelo oculto de Markov para poder agrupar esos 15 submodos entre modos más grandes. Y se dan cuenta de que teniendo un modelo oculto de Markov con únicamente 5 estados, en el que agrupan esos 15 submodos, pueden describir de manera muy fiel el comportamiento de las moscas. Este es un ejemplo muy claro en el que vemos cómo estos diferentes modelos no son excluyentes entre sí, sino que pueden ser usados en conjunto para diferentes tareas que se necesiten durante investigación. Entonces, en este caso, en primer lugar, se utilizaron cadenas de Markov usuales para analizar qué tanta era la memoria del sistema y se utilizaron modelos ocultos de Markov para poder agrupar estos submodos y poder describir ahora sí de manera final cómo caminan las moscas. Un estudio en el que podemos apreciar la utilidad de emplear el método de cuello de botella para predecir las acciones futuras y determinar la jerarquía de los patrones de comportamiento de las moscas es el siguiente. En este se realizó la observación de 59 moscas de la fruta y las actividades que éstas realizaban durante una exposición prolongada de tiempo. Lo que se buscó aquí fue hacer la extracción espacial de las diferentes patrones de actividades que realizaron y se desarrolló el mapeo que se ve en la imagen. En este, cada una de las manchas rojas representa aglomeraciones que nos dan indicios de patrones de comportamiento que presentan similitudes entre sí. Para poder identificar la organización jerárquica de los patrones evidenciados, los investigadores propusieron realizar una clusterización dentro del mapa presentado previamente, pero bajo la restricción de que se preserve la mayor información entre la transición de un estado con el otro. El cómo realizaron esto fue a partir de la optimización de la ecuación aquí presentada, que si ustedes se acuerdan, tiene la misma estructura que la mostrada en el método del cuello de botella. Es decir, a partir de esto lo que hicieron fue maximizar la información dado el agrupamiento y a partir de esto obtener los clústeres dado una cantidad de grupos específica. En la figura a la izquierda se puede ver que las actividades se organizan de manera jerárquica y que realizar particiones, es decir, aumentar la cantidad de grupos, lo que genera es divisiones dentro de un mismo comportamiento, más no mezclas de distintos patrones entre sí. Esto llevó a la conclusión de que las moscas realizan patrones jerárquicos, es decir, van pasando de un comportamiento a otro y que esto no se está dando de manera completamente aleatoria. Por otro lado, utilizaron este mismo marco para evaluar la capacidad de predicción entre la evolución de un patrón a otro. Es decir, la capacidad que tienen los investigadores de predecir que van a realizar las moscas en un futuro, dado lo que están haciendo en el estado actual. En la gráfica mostrada a la izquierda se puede evidenciar que esta capacidad de predicción disminuye a medida que se aumenta la ventana de observación. Esto tiene sentido, puesto que a medida que aumentamos el rango de observación, es decir, la distancia entre un patrón y el otro, hay mayor cantidad de posibilidades de las transiciones entre un estado inicial y un estado final, lo cual lleva a que haya una pérdida de la correlación o una pérdida de esa linealidad de un patrón con el otro. Adicionalmente, este resultado permitió concluir o hipotetizar que los patrones no vienen dados de forma completamente aleatoria, puesto que si fuese de esta manera no debería haber una dependencia temporal con respecto a la ventana de observación. En conclusión, como nuestro proyecto final del curso, nosotros evaluamos las diferentes herramientas que se utilizan para poder modelar los comportamientos de seres vivos, en este caso enfocados a las moscas de la fruta. Vimos cómo se utilizan cadenas de Markov en sistemas con memoria, sin memoria, en sistemas con variables ocultas e incluso un método para poder evaluar la jerarquización de los patrones de comportamiento. De esta manera podemos ver cómo estos métodos pueden ser utilizados más allá de problemas estrictamente asociados a matemáticas o física, sino que también pueden ser usados en contextos biológicos. Y sí, muchas gracias por su atención. Gracias.